Bienvenidos a este segundo episodio de Hablemos en Serio. Hoy queremos poner la atención en una realidad que no siempre se reconoce, pero que es profundamente importante: las condiciones de salud mental que también viven quienes integran la Policía Nacional de Colombia. Cuando hablamos de seguridad, casi siempre lo hacemos desde la ciudadanía, y está bien que sea así, pero pocas veces nos detenemos a pensar en lo que ocurre al interior de la institución, en las cargas, los riesgos, los impactos psicológicos y sociales que enfrentan muchos policías a lo largo de su servicio, y especialmente en cómo esos impactos afectan su bienestar. Por eso, hoy quisimos invitar a una persona que está trabajando con seriedad y profundidad en este tema. Se trata de Berta Liliana Ortiz, intendente jefe en uso de buen retiro de la Policía Nacional de Colombia, investigadora, docente universitaria y candidata a doctora en Ciencias Sociales con énfasis en Criminología y Ciencias de la Seguridad. Su trabajo busca comprender la victimización, la revictimización y la autovictimización que viven muchos funcionarios policiales en Colombia. ¿Por qué investigar la salud mental en la policía? ¿Qué te llevó a investigar la salud mental en funcionarios de la Policía de Colombia? ¿De dónde nace la idea y el interés de este tema? Ese interés nace primero de una experiencia personal y eso es lo que te motiva, pero pues así es, así pasaba. ¿Cuánto tiempo estuviste en la policía? 23 años y de esos Entonces, 23... no es cliché, son 23 años de experiencia que de una u otra manera te marcan. Que tocan claro, el corazón, la vida, tu estilo de vida. Y bueno, también era ver la realidad alrededor con mis compañeros. Somos un país de muchísimos años, más de 50 años de esa historia de violencia que en principio hemos reconocido como esa violencia del conflicto y bueno, todo lo que ya sabemos en torno a ese factor de violencia, pero que era muy cercana para mí. Y es no solamente quedarnos en las víctimas del conflicto, sino también hablar de todos los procesos de victimización que sufrimos los policías, hombres y mujeres, en todos los grados, frente a la prestación natural del servicio de policía, de lo que pasa en la cotidianidad en la calle con el ciudadano y que al parecer pues también hemos normalizado como otras violencias. Entonces, en principio nace ahí y de ver después cómo esto va repercutiendo de gran medida en el servicio policial. No es casualidad, pienso yo, y es parte de mis preguntas en este proyecto de investigación del doctorado, no es casualidad que muchas de las acciones de nuestros policías en la calle tengan un antecedente o una causa primero en una victimización. Okay. Es un poco como la relación de lo que quiero ir planteando. Entonces, estar siempre expuestos a ese dolor y a ese sufrimiento constante, no solamente de nuestros policías, sino también de sus familias, porque aquí también necesitamos reconocer que el policía no es solo, que no es un ente distinto a lo que pasa en el ambiente familiar de otros seres humanos. De acuerdo. Entonces es un poco desde ahí. Y este es un tema que no es nuevo, es decir, tú lo acabas de mencionar, siempre ha estado ahí. Y eso me conduce a la segunda pregunta: ¿por qué crees que este tema ha sido históricamente invisibilizado o subestimado? Sabemos que hablar de victimización dentro de la policía no es común, no es un tema mediático ni suele ser prioridad institucional. ¿Qué crees que ha influido para que esta realidad permanezca tan silenciada incluso dentro de la misma organización? Bueno, pues no solamente los años de experiencia en la policía, sino ya después en un ambiente más académico, más formal, hemos podido detectar con los diferentes estudios que hemos hecho en población específica de la Policía Nacional y también en asignación de retiro, hay ciertos miedos individuales frente a al desempeño que queremos tener en la institución. Ese es uno. Y dos, también esa expectativa que se tiene como del servidor público funcionario de la Policía Nacional, sí, que no sería merecedor de sufrir, sino que su investidura como policía y como servidor público con ese mandato constitucional que tenemos y que pareciese que ese es un traje a prueba de todo. Sí.
Entonces ese imaginario colectivo que tenemos de pensar de que estás es para servir, para dar, para entregar, pero no pareciese que fueres merecedor de recibir también consideración, aprecio, sino que es tu labor, la cumples y lo que pase detrás de eso como que no interesa. Como que se despersonaliza el uniforme. Esa es una muy buena palabra, un muy buen concepto, y es la despersonalización, porque se objetiviza, se te ve solamente como en otras policías del mundo que tú lo conoces, para colación traerlo México, el concepto allá es elemento. Sí. Entonces cosificamos al hombre y a la mujer que se desempeñan en la profesión de policía. Y al despersonalizarlo o cosificarlo, pues dejamos a un lado todo ese componente emocional, psicológico que también lo caracteriza. Y detrás de este proceso de lo que estamos hablando de la victimización, más allá de eso, también es traer a colación el concepto de la salud mental, que es al final del día lo que estamos queriendo también proponer con estas iniciativas. Y hay algo muy importante que tú mencionaste, y no son solo los policías en servicio activo, sino también los policías en retiro, pero creo que eso es un tema que más adelante podemos detallar. Ahora quiero pasar a otra pregunta en esta línea, y es ¿qué tipos de hechos victimizantes que inciden en la salud mental de los policías has identificado con más frecuencia en este campo? Digamos que cuando hablamos de victimización muchas veces pensamos solo en agresiones externas, pero hay una gama de hechos y situaciones que afectan profundamente a los policías. Desde tu trabajo, ¿cuáles son los hechos victimizantes más frecuentes que has encontrado y qué patrón o tendencia has observado? Bueno, aquí estamos hablando de tres conceptos: victimizaciones o incidentes de victimización, la revictimización y la autovictimización. Entonces, ¿puedes si dar me un ejemplo? voy a explicártelo así. Eso. Entonces, los incidentes de victimización efectivamente es lo que recibimos de la afuera. Te decía, conflicto armado, pues las retaliaciones o lo que ocurre allí y que lo conocemos, y no quiero profundizar ahí porque de eso ya hay, creo que, sobrediagnósticos en el tema. Me interesan son los incidentes de victimización que se viven en el servicio policía. Tan sencillo como la descortesía de un ciudadano al no responder a un saludo del uniformado, por ejemplo, o al referirse al uniformado simplemente como cuestionarle su labor legítima de invitarlo, ¿cierto?, a regular quizás ciertos comportamientos. Esas situaciones. Ahora llevémoslos a elementos más complejos. Cuando el policía atiende un motivo de policía, ¿sí?, y hay allí una acción, un procedimiento por parte del policía, bien sea desde la naturaleza de la mediación o cuando tiene que implementar el uso legítimo de la fuerza. ¿Qué ocurre allí? Ahí el ciudadano no comprende ese procedimiento y termina sintiendo, al parecer, que está siendo agredido, y terminan lastimando en una riña, en una confrontación, como vemos que se ha documentado muchísimo, ¿cierto? O sea, las redes sociales, si tienen algo, es que muestran no solamente el comportamiento de los ciudadanos, sino también el comportamiento de los policías. Y muchas veces vemos cómo los policías han sido víctimas de lesiones en su integridad física. Entonces, cuando hablamos del incidente de victimización en el servicio policial, nos referimos a toda esa gama de incidentes que van desde una violencia física, una violencia psicológica, una violencia verbal, una despersonalización y una cosificación de quien cumple con la actividad de policía. Y bueno, pues con hechos tan lamentables como la pérdida de la vida de muchos de nuestros compañeros. En segunda instancia viene la revictimización, y esa revictimización es qué hacen las instituciones cuando se merece atender estos casos. Y ahí vemos una ausencia total, y eso hace parte de la vulneración aún mayor, porque vienes, es como cuando si fueras a donde el papá a buscar ayuda, y no existe ayuda, sino que, lo has dicho en muchas de tus conferencias, lo tradicional, venga, que más duro le voy a decir. Mijito, le pegaron, entonces usted se dejó pegar, le pegó más duro para que no sea bobo. Entonces viene todo el enfoque institucional cuestionando tu procedimiento y tu actuar, ¿ves? No quiero entrar aquí en discusiones legales de si estuvo bien o mal o lo que haya acontecido, sino que deja de lado
ese factor humano. ¿Qué era lo que estaba experimentando ese policía en ese momento? ¿Qué estaba pasando por su mente? ¿Qué ocurría en sus emociones? ¿Cuál fue la emoción predominante allí? Quizás reaccionó desde el miedo o desde la ira, que son emociones casi que son protectivas para todos los seres humanos. Son naturales. Pero si un policía reacciona desde allí, es cuestionado, ¿cierto? Porque siempre prima esa responsabilidad que tiene de portar el uniforme y de todo el cumplimiento del mandato institucional. Pero la institución solamente viene y te llama al orden y te juzga por el procedimiento sin conocer los antecedentes. Y es ahí donde hemos visto que hay una segunda victimización. Se revive un evento anterior y sin el respaldo adecuado para ello. Y lo tercero nos conduce al proceso de autovictimización. Y es que el policía se siente abandonado y la única forma de encontrar escucha o atención es en la autovictimización. Entonces se exacerban los síntomas que trae a nivel psicológico, porque al final el impacto de las victimizaciones y de todos estos tres componentes lo que generan es una mayor afectación en la salud mental. Y también baja la moral de la organización. Por supuesto, porque se siente un abandono por parte del padre, ¿no? De alguna manera. Qué interesante. Bueno, ya vimos la razón y la línea de investigación, ¿cierto? O sea, qué es lo que nos mueve o qué te mueve a este tema tan interesante. Ahora, me quisiera enfocar en este segundo bloque a las causas, consecuencias y patrones que influyen en la salud mental de los hombres y mujeres policías, ¿cierto? Porque digamos que en este segundo bloque queremos ir un poco más a fondo. Ya sabemos que la victimización existe dentro de la policía, ya lo mencionamos, pero ahora es necesario entender por qué ocurre, qué la alimenta y qué efectos deja en quienes la viven, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí podemos explorar tanto las causas estructurales como las individuales y también las consecuencias psicológicas, sociales y laborales, porque hablar en serio del bienestar policial implica asumir que este fenómeno no es anecdótico, no es solo una causa, es parte de la realidad institucional que necesita transformarse desde adentro. Y entonces la pregunta es, ¿qué factores contribuyen a que un policía sea víctima, se revictimice o incluso se autovictimice, como lo mencionaste? Porque la victimización no ocurre en el vacío. Siempre hay causas, entornos y dinámicas que la favorecen o la agravan. Y ahí quiero preguntarte qué factores internos o externos, personales o institucionales, has identificado como los más determinantes en estos procesos. Bien. Bueno, pues primero aclarar que pues todavía no tenemos resultados concluyentes. Quiero como señalar eso como la responsabilidad académica e investigativa que nos convoca. Y no los tienes todavía, y aquí quiero hacer la aclaración porque precisamente una de las razones de hacer este podcast es que aunque pareciera que es un tema que deberíamos tenerlo claro, no lo es. Y es precisamente la motivación para que te enfoques en esta investigación, porque hay muy poco material y diría que poco o nada, me atrevería a decirlo, en esta línea, precisamente porque siempre estamos exigiendo de la policía que cumpla con su deber, pero no estamos precisamente enfocándonos en el tema. Entonces, precisamente quería hacer como ahí el refuerzo del por qué hasta ahora estamos obteniendo estos resultados, porque es un tema innovador. Sí, y bueno, aquí también mencionar que buscamos ser apoyo para la institución. Venimos de ella, seguimos siendo parte de ella. No es gratis el que digamos que un día policía toda la vida, ¿cierto? Eso se lleva en el corazón. Y estos ejercicios están no para señalizar y satanizar, sino para invitar a la construcción. Y parte del ejercicio de estas propuestas de investigación ha sido, y la policía abre sus puertas también a cada vez más a que bueno, se permita el apoyo de profesionales externos o de iniciativas como las nuestras. Y es así que quiero, por ejemplo, documentar, se han hecho estudios, hay uno del año 2020 que hacen en una universidad en Medellín, donde se empieza a explorar justamente cuál es la relación entre el servicio de policía, las afectaciones o los incidentes de victimización del servicio de policía con la salud mental de nuestros policías. Y es una investigación muy bonita donde toman 3 ciudades, Bogotá, Medellín y creo que fue Cali, si no me falla la memoria, pero empiezan a documentar. Y son estudios, por ahora tenemos estudios descriptivos,
novedosos, exploratorios sobre el tema, sobre todo también reconociendo la institución que abre su puerta, porque es como a quién le permites entrar a tu casa. Y si entras a tu casa, también esperas que cuiden tu casa. Ajá, y eso es lo que pretendemos con estas investigaciones. Entonces, ¿cuáles son esos factores, verdad? ¿Qué es lo que pasa? Uno, factores individuales, no podemos negarlo, pues todas las personas tenemos una condición, un estilo de personalidad, tenemos una percepción del mundo que también nos hace reaccionar, entonces claramente hay un componente individual, donde esas áreas individuales o esas áreas que conforman mi personalidad, pues pueden algunas empezar a notarse más de acuerdo a la exposición al servicio de policía. Cuando entramos a la policía sabemos que hay un riesgo latente sobre la vida, pero eso queda como muy amplio, no se esboza desde el proceso de incorporación y en la formación que tenemos. No hay una especificidad sobre cuáles son los factores o esas fuentes de desgaste o de tensión o estresores que tenemos. Y aquí sí que tenemos la lista imparable y tenemos que empezar por la sobrecarga laboral que tenemos, los horarios que tenemos. Desde ahí nomás ya vamos viendo cómo esto empieza a alterar todo el ciclo individual. Entonces tenemos el clima organizacional, los estilos de liderazgo. Entonces, para algunos... Los estilos de mando. Bueno, los estilos de mando que pueden exacerbar o no. Y obviamente los conflictos que encontramos en la calle, en la ciudadanía, porque el policía debe entender que no solamente debe conocer de aspectos jurídicos para desarrollar su servicio de policía, sino que su trabajo es realmente más un trabajo de carácter emocional. Porque ¿con qué trabaja en la calle? Con los problemas y las emociones de las personas. De acuerdo. ¿Qué recibe el policía? La queja, la pelea, el problema del vecino, el problema en la vía. Solo problemas. Y creo que en la formación no se está teniendo en cuenta la fortaleza o las habilidades emocionales. Se han hecho ejercicios, todavía no, yo quisiera que estuviera mejor definido en el plan de estudios del proceso de formación, que de verdad tuviéramos una línea como en otras policías del mundo, donde hay una línea de cuidado emocional. O sea, desde que reciben al policía le están diciendo aquí, o sea, la ley usted se la aprende, la consulta, pero es que sus emociones usted tiene que estarlas entrenando todo el tiempo. Gestionarlas todo el tiempo. No solamente para el beneficio con la comunidad, sino para con su propio autocuidado. Entonces hay como dos dimensiones ahí. Correcto. Una a nivel interno y otra a nivel externo. Una individual, una institucional, una de carácter social, que es de lo que se recibe y se percibe de la comunidad. Y aquí eso deriva en otros impactos en la salud mental, porque lo mencionaste, ¿cuál es ese impacto de esos factores? Generan, o otras literaturas lo llaman fuentes de desgaste, y esos fuentes de desgaste generan una sintomatología en la salud individual, y casi siempre esa sintomatología primero se manifiesta de carácter físico. Y ahí es donde que tenemos policías con incapacidades, ausentándose del servicio, pero simplemente vamos rápido, ¿no? Bueno, está incapacidad y pasa el siguiente evento, pero quizás lo que vamos haciendo es una acumulación de otros factores que se denominan agotamiento emocional por trauma ajeno o síndrome de burnout, y bueno, otros frente a los trastornos afectivos emocionales. O sea, esto es como una bolita de nieve. ¿Sí? Un efecto bola de nieve. Un efecto bola de nieve que de no ser atendido, pues tenemos colapsos como suicidio y aumentos de suicidio. Y esto lo que acabas de mencionar me conduce o nos conduce a la pregunta consecuente, y es ¿qué consecuencias psicológicas, sociales y laborales has encontrado en los policías que han vivido estas experiencias? Ya mencionaste algunas, pero me gustaría que profundizaras un poco ahí, porque a menudo se subestiman los efectos de estas situaciones. Pero la victimización deja huellas profundas en la salud mental y en las relaciones sociales, así como el desempeño profesional. Entonces, ¿qué impactos has documentado o qué ya lo manifestaste, o cómo se manifiestan en el día a día del funcionario? Bien, entonces, mira, como decía, es un efecto bola de nieve, ¿no? Vienen estos factores, la exposición a estos factores de riesgo, que ya los hemos hablado, individuales, sociales, institucionales,
Y luego el impacto individual. Primero, ¿cómo empieza? El tema físico. Ok. Primero siempre va a haber una manifestación física, ¿sí? Y bueno, lo decías claramente, entramos en algo que es el estrés adaptativo, que se necesita y que lo tenemos todos los seres humanos. Perdóname, yo que no soy muy entendido a qué se refiere. Sí. El estrés adaptativo es el que necesitamos todos los seres humanos para sobrellevar los eventos cotidianos. Por la palabra te adaptas, entonces es cuando hay, no sé, ahora poco que vivimos el evento del temblor, del sismo, ¿cierto? Sí. Y entonces estás preparándote para qué tengo que hacer, corro, salgo, me protejo a los míos. Ahí se dispara un estrés por el miedo a lo que va a pasar, pero también en supervivencia. Entonces el estrés adaptativo lo que dice es, van pasando cosas a lo largo del día, de tu vida, que te dicen hay que ajustarse a esto. El trancón en la calle, las preocupaciones frente al desarrollo de los hijos, el trabajo, ¿sí? Cositas que se van presentando y que te obligan a adaptarte. ¿Qué es lo que ocurre cuando el estrés deja de ser adaptativo y se convierte en un estrés nocivo o crónico? Hay dos factores en nuestra población, en nuestros policías, y que lo compartimos con otras poblaciones similares o profesionales. Lo decía hace un momento, la sobrecarga laboral y los horarios. Son dos de los factores más funestos en la salud de nuestros policías. ¿Por qué? Porque esa sobrecarga laboral y el poco tiempo, pues cuántas horas, un turno de 8 horas se convierte en un turno de 12 o 14 horas, ¿cierto? Fácilmente. ¿Cuántas horas para desplazarte? Llegas al turno, trabajas en el turno y luego para irte a tu casa a descansar y volver. O sea, realmente no hay una calidad del descanso. De acuerdo, y eso súmale que dependiendo de las condiciones del país, se necesita que estés ahí día y noche, la disponibilidad, los eventos. Que a veces se alteró el orden público en una parte del país, toca desplazarse, tú sales de tu contexto, o sea, definitivamente hay elementos y todavía la gente dice que por qué los policías se retiran tan jóvenes y el desgaste no es el mismo. Esa es la palabra, el desgaste laboral que tenemos es altísimo y comparado con otras policías y por ejemplo con España, que ahora es la que más estoy referenciando, allá se sorprenden de la dinámica que tienen nuestros policías acá. O sea, eso es inconcebible en otros países, pero bueno, es la realidad que tenemos. Sin embargo, hacemos afrontamiento y ahí es donde viene el tema. No tenemos estrategias adecuadas de afrontamiento, sino que eso nos conduce a esto que quiero pues ahondar en lo que me preguntas, y es ¿qué es lo que pasa? Entonces, como no me adapto fácil y como esto es como si fuera una ola que me aprisiona y no entiendo cómo respirar sobre esta ola, entonces busco estrategias, y en ocasiones una estrategia es estar más irascibles. Los policías más irascibles, o policías en otra condición de más desgaste y autovictimización y más temas de tristeza, de depresión y otros cuadros de trastornos afectivos emocionales. Entonces, una tristeza mal gestionada, ¿en qué se convierte? En una depresión. ¿Y eso en qué se convierte? En una falta de realización personal, en un sinsentido de la vida. ¿Qué hago acá? Esto no sirve. Y eso influye en los índices de suicidios dentro de la policía. Entonces vamos en efecto bola de nieve. Un miedo mal gestionado. ¿Y miedo por qué? Porque miedo de que no estoy siendo suficiente, no estoy dando la talla. Un factor individual autoexigente, dependiendo del grado y de la responsabilidad que tengas. Y segundo, la institución reforzando ese factor de que te necesitamos más, ¿no? Más de ti, más de ti. Entonces, un miedo mal gestionado que se va a convertir en una ansiedad de diferentes denominaciones. Trastornos afectivos emocionales, alteraciones del sueño, alteraciones alimenticias, o sea, los trastornos alimenticios que tenemos son altísimos. Y que a la postre todo eso sale más caro para económicamente hablando, para la institución, para el sistema de salud, para el sistema pensional. Entonces, en fin. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud mental la componen
estos factores a nivel de la capacidad que tenemos de manera individual de gestionar nuestra parte mental, emocional, nuestro cuidado físico. Pero también dice que es la responsabilidad que se tiene del colectivo al que pertenecemos. O sea, y en palabras, el colectivo, voy a terminar la idea. Y tercero es el que nos haga productivos, porque es que teniendo una salud mental adecuada, bien gestionada, vamos a ser más productivos, porque pues obviamente hay una compensación frente al desgaste laboral. No se está pensando en sobrevivir, sino en autorrealizarse. Exactamente. Entonces, o mejor, no se está pensando en la autorrealización para mejorar el desempeño, sino se está pensando en sobrevivir, en todo supervivir. El tiempo estamos en supervivencia en este entorno. Y lo tercero, pues si no tengo salud mental, o sea, si no logro gestionar, si no tengo un colectivo institucional, social que me ayuda a gestionar esto también, que lo comprende, pues no voy a ser lo suficientemente productivo y por tanto, ¿qué le estoy dando a mi comunidad, a mi sociedad? Pues un problema de salud pública muy grave en términos generales. Y aparte es una prestación del servicio muy deficiente para la seguridad ciudadana. Las últimas cifras consultadas, que aproximadamente somos 180.000 policías activos, de esos 180.000 ya vamos en cifras de más de 6.000 y tantos con trastornos graves de la afectación. Y eso los que se logran documentar, porque ahí viene el tema de que no hay confianza en la institucionalidad para reportar esto. Entonces nos vamos a otras instancias y quizás en el mejor de los casos cuando levantamos la mano y pedimos ayuda, aunque sea afuera, listo, no lo hagas en la institución, pero si sientes que hay algo que no está funcionando, que no está encajando, hay que ir afuera, hay que pedir ayuda de alguna manera. De acuerdo. Y es un poco lo que hemos gestionado desde el Colegio Colombiano de Psicólogos y en mi propuesta desde representante del campo, como ahora como subdirectora nacional de psicología policial, y es motivar a que se acerquen a la ayuda psicológica. Hay que desestigmatizar el que ir al psicólogo es para, entre comillas, para locos. Lo necesitamos todos los seres humanos, porque si algo es real, es que ninguno es normal. Todos somos neuróticos. Todos andamos en un estrés, en una carrera, en algo que hacer. Entonces, son como un poco como las transiciones y solamente para terminar, porque sé que me estoy extendiendo en esta respuesta. No, pero está interesante, pero sí hay más preguntas. El tema de esta dinámica de cómo es el estrés crónico que tenemos ahorita en la policía, y lo documentamos en una investigación que hicimos en policías de Manizales hace más o menos unos 3 años, creo, 2001. 2021. 2021. Sí. Y con una población muy, muy sensible. Personal del SMAT, que ahora es el grupo Undemo, y con personal de la SIJIN, por ejemplo, que está investigando delitos, y con los del servicio de policía, quienes están en la vigilancia. Y ahí pudimos también documentar. Y hace 2 años, en el 2023, si no mal no lo recuerdo, también acompañamos un proceso con Policía Metropolitana de Bogotá. ¿Qué es lo interesante? Se han hecho estudios, pero... Se han hecho acercamientos, pero son poblaciones... Todavía está muy... Sí, pues somos 180.000 policías y en uno hemos trabajado con 1.500 y en otro con 800. Eso no es ni siquiera una muestra representativa. ¿Qué es lo significativo de esto que quiero decir? Y es que hay que diagnosticar. Y lo escuchamos hace unos días en palabras del doctor Carlos Garavito, que lo cito porque es una autoridad, una eminencia. Una autoridad en el tema, que hizo parte de la promoción y de la construcción de la ley 2460 que acaba de salir en temas de salud mental para Colombia, y donde en esa ley no se deja por fuera ni a las fuerzas militares ni a la policía. Y esto es supremamente importante. Y hay que empezar con el diagnóstico para entender qué es lo que estamos viviendo. Es un gran avance que se haya incluido a la fuerza pública dentro de la estrategia de salud mental. Y hay que tener en cuenta esa ley, la 2260 2460, si no me falla la memoria. 2460 de 2025. Para avanzar, Liliana, quisiera preguntarte si hay diferencias entre hombres y mujeres policías en este fenómeno, porque la experiencia del dolor y la presión no siempre es igual para todos, ¿cierto? En una institución con fuerte cultura jerárquica y roles de género definidos, es clave preguntarnos, ¿cómo cambia la victimización dependiendo del género?
¿Qué desafíos particulares enfrentan las mujeres policías? Bueno, hemos hablado de la victimización, pero creo que quiero referir dos palabras del concepto y hay mucha literatura tradicional sobre el tema. La victimización trae dos componentes, el dolor y el sufrimiento. Y cuando hablamos de dolor, hablamos del presente. Pero cuando hablamos del sufrimiento, hablamos de ese dolor sostenido al paso del tiempo. Okay. Entonces, ahí me parece muy interesante el factor de la diferencia neuropsicológica. Okay. Porque los hombres, esto es literatura natural de neuropsicología, tienen un estilo, una forma más pragmática para resolver justamente estos eventos frente al dolor y el sufrimiento. Okay. Los hombres experimentan el dolor, pero no sufren tanto. Ok, sí. O sea, no nos quedamos ahí. Y bueno, no quiero generalizarlo, pero sí la mayoría, no se quedan ahí. Y no lo dices tú, lo dice la neurociencia. Lo dice la neurociencia, efectivamente. Que quede claro, la neurociencia, bien. Mientras que las mujeres, pues también por nuestro componente neuropsicológico y toda la historia sociocultural, biológica y sociocultural que tenemos, pues hay una mayor tendencia a rumiar más. Esto es un concepto psicológico que habla de cómo es que sobrepensamos las cosas, las repensamos mucho más. Okay. Y eso es lo que lleva a que pues también tengamos una mayor relación con el sufrimiento. Hay una autora que me encanta que se llama Blanca Bandino, que es argentina y habla sobre el dolor y sufrimiento para profundizar en estos temas. Entonces, la victimización tiene un componente de dolor y sufrimiento, pero depende de cada individuo cómo se relaciona con ese dolor y con ese sufrimiento. Okay. El dolor, y aquí es interesante algo porque es a nivel general, que los seres humanos pareciera que quisiéramos vivir en una vida idealizada sin dolor. Y no es posible. De fortaleza. La vida misma trae una dosis de dolor. Y es Entonces, necesario. La psicología moderna lo que nos está queriendo decir es cómo la salud mental hace que podamos comprender que el dolor es parte de la vida. Y es cómo te relacionas con ese dolor. Entonces, llevándolo al escenario policial, ¿cómo hacemos que nuestros policías, hombres y mujeres, se relacionen o gestionen ese tipo de dolor y afectaciones que están hablando y que ya las referenciamos hace un momento? Sí. Hombres son más pragmáticos, pero callan más, pero no quiere decir que no sufran. De acuerdo. Solo que por la estigmatización no se atreven en su mayoría a expresarlo. Y es posible que ese mismo silencio haga que suframos más. Claro, entonces, y tienen, a veces se niegan la red de apoyo entre ellos. Es más difícil que un hombre se siente a contarle sus tristezas a otro hombre. O sea, de acuerdo. Es complejo, ¿no? Sí. De hecho, hay investigaciones que mencionan que los hombres gestionan mejor su dolor y sufrimiento con sus parejas. Por eso hay estudios que dicen que el estrés crónico es diferente en solteros que en casados. Algunos dirán que no, pero estar casado podría resultar un factor protector dentro de la actividad policial, que ayudaría a gestionar eso a través de la pareja. Mientras que en solteros, la población, ¿y qué se dice del soltero en la institución? Que ser soltero está de moda. No, eso lo dice el cantante. No, soltero en la institución es el que siempre está disponible. Parece que el soltero no fuera merecedor del descanso. Ah, sí, que porque no, soltero usted está entonces soltero no. y recién graduado, su chino venga su para arriba, para abajo, voltee para aquí, para allá. Es el que se prende y se apaga. De acuerdo. ¿Cierto? Entonces ahí el factor protectivo es otro. Sí. Las mujeres es diferente. Las mujeres no gestionan el estrés con su pareja, lo gestionan con las amigas. Ajá. Por eso hay que escoger bien las amigas. Hay que conocer las amigas de la esposa o de la pareja. Pero sí hay diferencias neuropsicológicas. Entonces, ahora, más en el interior. Las mujeres pueden experimentar un estrés crónico con trastornos afectivos emocionales, con trastornos alimenticios. Los hombres... o sea, puede somatizar. Somatizan más, sí. Los hombres, también por su condición, pueden ser un poco más resistentes al dolor físico.
pero en los hombres se gestiona diferente y es una mala gestión porque hay un aumento en el tema de las adicciones, por ejemplo. Okay. Y de los consumos, en adicciones en todo, consumo de alcohol, de sustancias, de juegos, ¿sí? Esa es como la forma de liberar que son inadecuadas. Que no son sanas, y los hombres también pueden estar experimentando alteraciones en el sueño. Es fácil también esa condición. Y yo creo que eso es lo más generalizado. Hay mucho de eso. Sí. Sin embargo, vuelvo y digo, son pocos los datos que hemos tenido para esto. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer y ojalá que pues cada vez más la institución empiece a confiar más en este trabajo propositivo que tenemos y que nos permita, porque lo que queremos hacer es aplicar instrumentos, por ejemplo, sobre la percepción del mundo. Es una batería que aplicamos hace unos años, aplicamos el tema del estrés, aplicamos el síndrome de burnout, que ese es como el que más está identificándose actualmente. Pero hay que diferenciarlo, no podemos quedarlo solamente en la subjetividad, en lo que creemos sino que nos tenemos que apoyar con pruebas psicométricas específicas ajustadas a la población colombiana, a nuestros policías. ¿Sí? Porque que no es lo mismo un policía que un ciudadano normal. Total, hay diferencias y la exposición al estrés es supremamente distinta. Entonces, en conclusión, diferencias neuropsicológicas entre hombres y mujeres en la policía para vivir estos temas de victimización, sí los hay. Ahora, ¿cuáles son? Pues hay que empezar a indagarlos más porque hasta ahora no tenemos sino estos pocos datos que te acabo de comentar. Este tema es súper interesante. Espero que ustedes que están al otro lado del teléfono, del computador, del televisor, estén viendo este video, lo estén escuchando a través de Spotify, porque también tenemos nuestro canal de audio, y para que se den cuenta que es un tema supremamente interesante y apenas estamos tocando la punta del iceberg, como decías hace un momento, y por eso hay muchas preguntas que quiero cerrar este bloque con la última, y es lo que tú mencionaste hace un momento, la cultura institucional. Y ahí la cultura institucional favorece el silencio o el reconocimiento de estas situaciones, que parcialmente ya lo contestaste, porque muchas veces el entorno institucional influye más que el hecho victimizante en sí. La forma en que se reacciona, se atiende o se ignora lo que ocurre puede reforzar la victimización o abrir caminos de reparación, porque también hay la otra vía, ¿cierto? Ya parcialmente respondiste esta pregunta, y entonces digamos que para reforzarla un poco más es cuál es el clima actual dentro de la institución frente a estos temas. ¿Se habla, se oculta, se normaliza? Bueno, yo creo que la policía está haciendo esfuerzos importantes. Ha empezado a reconocer la importancia del tema, la sensibilidad del tema y sobre todo la seriedad con que debe trabajarse el tema. Porque en nuestra época, hace años anteriores, quizás lo que teníamos eran puras actividades y la salud mental no se puede trabajar con actividades solamente. Tiene que existir programas serios con base en un diagnóstico que dé realmente respuesta a las necesidades actuales de lo que esté pasando. La batería de riesgo psicosocial, creo, no sé hasta dónde, pero se debe aplicar cada 2 años por ley y se aplica a las instituciones públicas y privadas. Y debería aplicarse a todos los policías. A todos los periódicamente, policías, no en necesariamente. todos los grados y mínimo cada 2 años. Imagínate. Es más, yo desde que estaba en la policía y después del evento desafortunado del caso tan sonado del señor coronel Aldana cuando en Arauca. Eso fue en el Tolima. Tolima, sí. Que era tuvo una manifestación de violencia contra la mujer, contra la esposa. Sí, de acuerdo. Todo este suceso. En ese momento, la dirección de talento humano estaba mi general Nieto y decía, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo no nos dimos cuenta que estaba pasando esto? Y ahí surgió, junto con otros eventos que habíamos conocido, porque en la evaluación anual de los policías, así como se evalúa la condición física, no se está evaluando la condición psicológica. Y no se ha hecho hasta el momento.
Pues creo que no. Pues, por lo menos hasta lo que yo conozco, que estuvo con unas actividades con la Dirección del Talento Humano el año pasado, no se conocía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno, se hacen esfuerzos pero no son suficientes, que hace falta que haya mayor voluntad política, que haya mejor política pública, o sea, que después de esta política pública que acaba de salir, de la ley, sigamos trabajando, que después de esta ley sigamos trabajando y con especificidad sobre la población. De acuerdo. Porque es que en eso necesitamos insistir mucho. No es lo mismo lo que vive y experimenta el policía que lo que experimenta el ciudadano. Son dos contextos y entornos totalmente diferentes. Que haya una voluntad política a nivel de la institución y que dejemos de estigmatizar. Pero es que esa estigmatización corresponde a un evento dentro del cuadro del síndrome de burnout, y es el segundo factor, que es la despersonalización y el cinismo. Entonces, ¿cómo nos referimos, perdona solo esto, referimos a los que están enfermos o manifiestan algo a nivel psicológico emocional? Son mirlas, el rincón del vago. Sí. Sí, o sea, empezamos a generar apelativos, frases que también eso aumenta el que la gente no quiera hablar nada de esto. Y esto es tan silencioso que después es que pasan los hechos fatídicos y nos sorprendemos frente a ello. Y decimos, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? ¿Qué? Entonces es empezar a tampoco castigar sobre el tema, o sea, no podemos castigar ni en los ascensos, que no puedes ascender porque tienes un antecedente aquí, o sea, psicológico. No podemos estar en eso, tenemos que encontrar otra metodología. La institución ha hecho esfuerzos, pero creo que no han sido suficientes. Y aquí voy a hacer como la antítesis también de la investigación, porque es algo que también está pasando en la institución y es el extremo. Cada vez hay más personas que se declaran víctimas del burnout o de la carga laboral, y realmente que de pronto de esos factores laborales, pero que de una u otra manera llevan años ahí, años, están en algunos lugares muy específicos, son no aptos para el servicio, con unas condiciones que también como que generan una duda, ¿sí me hago entender? Es decir, yo creo que son como los dos extremos, porque si tú miras también en este momento cómo está la policía, hay muchísimo que llamamos nosotros excusado del servicio, y que a la postre pues se va a mirar y no hay ningún avance después de años. Por eso es importante empezar con los diagnósticos claros, hacer seguimiento, porque yo soy psicóloga, ¿cierto? Sí. Pero no comparto el que eternamente en un diagnóstico, o sea, algo tenemos que hacer, y ya existe literatura, existen programas, y allá es donde quiero apuntar, programas para recuperar, tenemos que romper con el solamente atención y asistencialismo. Sí. Hay que romper con eso, hay que crear realmente un programa de intervención que apunte a la recuperación. Y a la reintegración al servicio. Porque es que necesitamos gente sana. Claro. Nos merecemos, para nuestra propia condición humana, estar sanos. Y para la seguridad de los ciudadanos. Y poder prestar un excelente servicio a los ciudadanos. De acuerdo, vamos a pasar a este bloque que ya, digamos, es precisamente eso. Estamos en línea, porque es cómo recuperarnos, ¿sí? Resiliencia y mecanismos de afrontamiento en la policía. Porque después de hablar de causas y consecuencias, creo que es momento de enfocarnos en algo esencial: cómo afrontan los policías estas situaciones y qué estrategias les han permitido resistir, adaptarse o incluso transformarse a pesar de las dificultades, que ya tratamos algunos puntos. Hablar de resiliencia no significa idealizar el sufrimiento, sino reconocer que existen capacidades humanas e institucionales para sobreponerse, que es lo que mencionabas hace un momento, siempre que haya condiciones y también apoyo, ¿cierto? Entonces, en este bloque queremos mostrar caminos posibles, no sé si hay historias de resistencia silenciosa y propuestas que podrían convertirse en buenas prácticas para el futuro. Entonces la pregunta es, ya lo mencionaste parte, entonces vamos a reforzar ahí un poco qué estrategias de resiliencia o afrontamiento han desarrollado los policías para sobrellevar estas experiencias. Porque cada funcionario desarrolla mecanismos, ¿cierto? Algunos más saludables que otros, tú lo mencionaste, para enfrentar el estrés, la frustración o el dolor emocional.
Desde tu investigación, ¿qué formas de afrontamiento han sido más comunes y cuáles realmente fortalecen al individuo? Bueno, en línea con lo que te mencionaba, yo quiero ser también considerada con los esfuerzos que hace la policía, y han desarrollado una estrategia de 4D, la han denominado, las dimensiones. Y ellos, aunado, pero siguen siendo insuficientes. Ahora, ¿qué se propone con respecto a la resiliencia? La mirada resiliente es cómo nos ayudamos como colectivo, cómo implementamos una práctica preventiva. ¿Como colectivo a nivel comunitario o institucional? Institucional. Como institución, cómo nos acompañamos en esa práctica de cuidado. De hecho, la literatura, porque todavía no son resultados de mi investigación, sino hasta ahora lo que se documenta es aplicar la política institucional, que sea una política con fines de recuperación. 2, que haya una política de cuidado de grupos. Okay. O sea, logro bajar eso al grupo, y ahí el tema del mando es clave, el liderazgo y el mando de quienes están en esos puntos estratégicos. Y 3, el autocuidado. Hay que reforzar el autocuidado. ¿Con qué tipo de actividades? Entonces se habla de mínimo 6 dimensiones que deben intervenirse en el ser. Okay. Para mí una de las más fundamentales, la condición espiritual. Okay. Debe existir una conexión. No estoy hablando de religión, es una conexión donde tú sientes que hay una vinculación, que realmente hay una energía que te favorece. Y lo que necesitamos es aumentar y entrenarnos en la construcción de esa energía que nos beneficia a todos. El solo hecho del buen trato, el solo hecho de la cordialidad, dirán, pero es que en un ambiente hostil todos vivimos es así, ya con de la empatía, de la empatía, al menos. Pero es la empatía conmigo. Entonces la ciencia de la compasión viene a aportar mucho a esta comprensión de la dimensión espiritual. Okay. La dimensión del relacionamiento con el otro. ¿Cómo es mi abordaje con otro? Por eso para mí la victimología aquí es crucial, porque la victimología y la ciencia de la compasión le dan los elementos, no de empatía es ponerse en el lugar de los otros, la compasión es lograr caminar con el otro, entender que lo que el otro sufre también me afecta a mí. Tenemos que hacer otro podcast para hablar de ciencia de la compasión, pero tiene que ver con eso. Entonces va espiritual, relacional, tema del cuerpo. Hay que seguir incentivando la salud física, más deporte, mejor alimentación, mejores prácticas, pero eso va aunado a una política institucional de los horarios, de las jornadas, de cómo garantizamos también ese bienestar. El policía a veces pasa el turno con un tinto y ya, entonces hay que incentivar ese cuidado del cuerpo. El tema psicológico, comprender qué es eso que pasa, cómo produzco mejores neurotransmisores y cómo reduzco ese sistema cómo el sistema parasimpático viene a ayudar en la gestión emocional y en la gestión de mi pensamiento. Entonces, estados mentales y estados emocionales, y mira que la literatura ya no habla de emociones y mente, sino habla de estado emocional, estado mental, o sea que pueden cambiar y los puedo gestionar inclusive en esas 8 horas del servicio policial que yo esté pasando. Pero ¿cómo ocurre eso? Con práctica, con entrenamiento y con programas. Y con la voluntad de, como lo decías hace un momento, la voluntad institucional de los líderes. Bien, y en ese sentido, precisamente, quisiera saber si hay buenas prácticas que se puedan aplicar institucionalmente. Sabemos que algunas unidades, líderes o regiones a nivel mundial desarrollan iniciativas propias que marcan diferencia. ¿Has encontrado casos o estrategias institucionales que valga la pena rescatar como modelo, y qué lecciones puede dejar al resto de la institución? Ahora que he estado estudiando el tema y documentándolo en la Policía Nacional de España y la policía en Suiza, se han apoyado de lo que en psicología llamamos terapias de tercera generación. Y las terapias de tercera generación hay 2 muy importantes. Una que se llama aceptación y compromiso. Y la aceptación y compromiso es: no me aparto del dolor, o sea, no hago de cuenta que esto no existe, sino que es cómo me relaciono con ese contexto ahora.
¿Qué es lo de ese contexto que siento que me está molestando, pero a la vez cómo lo gestiono? Entonces me adapto porque lo comprendo, no me lo quedo. Es como lo que dicen, aprende a soltar, aprende a fluir, reconoce qué es lo que funciona, pero es que lo que pasa es, lo que hacemos es echarle leña al fuego, y los colombianos y muchos de nosotros en la generalidad somos expertos en eso. Hacemos que el factor estresor se exacerbe y estamos echando se amplifique. leña. Entonces, ¿qué pasa cuando encontramos, hoy me fue mal, el comandante tuve un problema con él, o con el ciudadano, me encuentro con mi compañero, ¿y de qué hablo? Del problema. Y me encuentro con el otro y sigo hablando del mismo problema que me pasó a las 8 de la mañana. Y al otro día, si me da un papaya, vuelvo y hablo del mismo problema. Avanzo. Esta nueva literatura y esto que están haciendo estas policías es, eso ya, déjalo. Empieza a ser propositivo frente a otras conversaciones. Ya pasó, o sea, ya no lo vas a resolver, ya hace parte del pasado. Céntrate en el presente. Entonces es pensarnos en un modelo de gestión emocional basado en, por ejemplo, mindfulness, entrenamiento de la mente, 100% consciente y atento al proceso. Eso sería maravilloso. ¿Tú te imaginas policías en atención plena en el servicio de policía? No. Primero, activan la seguridad ciudadana. Segundo, cuidan su propia salud porque no dan tránsito a otra cosa. Pero pues también sé que hay muchos otros factores administrativos, de cumplimiento, que desvían la atención del policía. Y ese es el otro punto, o sea, estamos hablando de modelos de Suiza, de España, que yo creo que es la primera, digamos, el primer prejuicio que se puede presentar si tú lo pones sobre la mesa en Colombia. No, es que eso es para Dinamarca, no para Cundinamarca. Pero yo creo que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, y desde entrenamiento y de hacer un pilotaje, pongámoslo a prueba. Y yo creo sería lo maravilloso que podría pasar. Y ahí precisamente creo que los líderes, los comandantes juegan un rol importante, pero, y ahí viene la otra pregunta. Yo creo que ese rol de esos líderes, de los comandantes, de los supervisores, en la prevención o agravamiento de estos hechos, ¿cuál es el rol de ellos? Porque la cadena de mando no solo toma decisiones operativas, ¿cierto? También modela el trato humano. En tu análisis, ¿cómo influye el liderazgo en la experiencia de victimización o en la posibilidad de resiliencia? Porque es que no es solo la victimización. ¿Qué tipo de liderazgo ayuda y cuál puede hacer más daño? Que por eso yo ahorita hacía la diferencia entre el liderazgo y el mando. Porque el liderazgo, yo creo que no hay un liderazgo negativo. El líder negativo no es líder, ¿sí? Para mí eso no es liderazgo, ¿sí? Entonces, bueno, entonces más bien, exacto, ¿cuáles pueden ser esos factores que influyen ahí? Pues tocas un punto muy, muy sensible, porque una de las principales fuentes de desgaste del policía, hombre, mujer, policía, no está ni siquiera en la calle, está dentro de la misma institución. Uh-huh. Y tristemente uno escucha, me tengo que cuidar a veces más de lo que pasa adentro que de lo que pasa afuera. Y es justamente porque es esas tensiones. Y bueno, para hacerlo en términos coloquiales, no es lo que se dice, sino el tonito o el cómo se dice. Uh-huh. Entonces sí es fundamental, pero para eso necesitamos capacitarnos más, sensibilizarnos más, reconocer que el otro no es un robot, que estoy frente a otro ser humano, que necesito también transmitirle un mensaje de una manera adecuada. Eso no quiere decir que se minimice la exigencia, la disciplina, que se pierda el respeto, la mística policial, no tiene nada que ver con eso. Y en eso hay que fortalecer a los oficiales y al mando ejecutivo. A que sepan leer mejor qué es lo que ocurre con sus policías y que comprendan que sus policías no son solamente un elemento en el trabajo, sino que son varias dimensiones y ellos tienen que lograr comprender cómo funcionan esas dimensiones para sacar el mejor provecho de esos seres humanos que visten el uniforme y que están cumpliendo la actividad de policía. Excelente. Miren, lo que hemos escuchado hasta aquí nos recuerda que la resiliencia no es solo individual, también se construye en comunidad, en cultura organizacional
en decisiones institucionales, y eso hace toda la diferencia. Vamos a pasar al último bloque, que es el de innovación policial desde la resiliencia y el bienestar, porque precisamente de eso se trata tu investigación, y hacia allá, esto es lo que quiero resaltar o queremos resaltar en este podcast. Después de identificar el problema y analizar sus efectos, llega el momento de mirar hacia adelante, ¿cierto? Proponer, ¿cierto? Sumar, construir. Este bloque busca abrir la conversación sobre el potencial de transformación que existe dentro de la misma institución policial, porque se puede, como lo dijimos hace un momento. Solo si se apuesta por una mirada más humana, estratégica y basada en el conocimiento. Vamos a hablar de innovación, pero no entendida solo como tecnología o procedimientos, sino como una forma distinta de pensar y ejercer el servicio de policía desde la resiliencia, la salud mental y la ciencia de policía aplicada. Aquí me gusta este factor sobre todo, la ciencia de policía aplicada. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es eso que tú llamas una mirada resiliente? Porque tú has tratado de eso dentro de tu trabajo. Aplicada a la innovación policial, porque cuando hablamos de innovación solemos pensar en lo que decía hace un momento, en equipos o doctrinas, pero tú planteas una innovación que parte del bienestar, del cuidado interno y de reconocer la vulnerabilidad como motor de cambio. Entonces, ¿a qué te refieres exactamente con una mirada resiliente aplicada a la función policial? Bueno, pues en este apartado me haces pensar en esto de la innovación que a veces plantear esta triada entre ciencia de policía como fundamento de lo que es la psicología policial y el componente de victimología es todo un reto. Y el factor resiliente o esa mirada resiliente es mirar lo humano, Okay. Centrarnos en lo humano. En la persona. En ese ser humano. De acuerdo, okay. No solamente del que viste el uniforme, sino que es con el que el policía interactúa en la calle para regular el comportamiento ciudadano, Okay. Lo que pasa en la convivencia. Entonces, cuando nos dejemos de ver como enemigos, y ahí la victimología con toda su estructura trae una propuesta muy bonita, y la ciencia de policía en ese objeto de estudio de la convivencia y de todas las 4 categorías que pasan allí en la convivencia, pues también tiene un mecanismo muy protectivo. Okay. Y eso es lo que no vemos. O sea, si seguimos pensando en un servicio de policía que solo vaya y busque capturas y busque atender el tema del delito, o entre comillas, prevenir el delito, que no lo prevenimos, no se hace prevención, sino que estamos es cazando. Yo siento que nuestros policías están cazando en la calle dónde está el problema del delincuente y todo eso. Entonces, esa mirada, yo amo la criminología, pero hace unos años he empezado a amar aún más la victimología. Okay. Porque tiene una propuesta esperanzadora. Okay. Siento que la criminología, y bueno, algunos después que vean esto me harán los comentarios, pero esta es una postura muy personal que yo he ido construyendo. Siento que hemos estudiado tanto la criminología que tampoco hemos dado respuestas, porque sigue aumentando el delito, sigue aumentando. Y creo que sobre casos, las mismas bases teóricas, o sea, como que no se avanza exacto. Con todo respeto, ¿no? Sí, y yo puede que esté equivocado. Pero ¿qué pasa? Es lo que bueno, gusta y vende. Claro, y aquí la invitación es que si estamos equivocados, también pues de una vez aprovechemos para saber cuáles son las propuestas que tenemos, y sobre todo en Colombia, ¿no? Claro. Bueno. Entonces, y lo que tú decías, eso es lo que vende. Eso es lo que vende. Vende el homicidio, vende la violación. Como llevamos 50 años naturalizando la violencia, entonces nuestro cerebro quiere percibir más actos de violencia. ¿Sí? Eso lo explica la neurociencia cuando nuestros neurotransmisores empiezan a encadenarse con ese aspecto. Pero ¿cómo desconectarnos de ahí? Pues con la victimología y su propuesta de desvictimización. Okay. Apuntarle a que ya no tengamos esos rótulos y apuntarle a que podamos mirarnos desde otra perspectiva. Y el componente de la psicología policial pues también apunta a crear un nuevo enfoque del servicio de policía. Ese es como uno de los objetivos grandes de esta propuesta, y es crear un nuevo enfoque de la psicología policial para el servicio de policía basado
en la ciencia de policía, en el factor protector desde la ciencia de policía, como una ciencia que está para proteger a la comunidad, no para castigar a la comunidad. Okay. La ciencia de policía no es punitiva. Bueno, yo no soy abogada, pero lo poco que he ido estudiando sobre el tema. Ese es el ethos de la razón de ser. Y es lo que no entiende la ciudadanía. Entonces es un ejercicio en doble vía, donde tengamos un enfoque, un modelo de policía basado en aspectos de la ciencia de policía como un mecanismo protectivo de la comunidad, con un enfoque victimológico donde quiere reducir al máximo las victimizaciones y generar más sincronía desde la ciencia de la compasión. Y tercero, una psicología policial que dé todas las herramientas y las estrategias de entrenamiento y de gestión emocional y psicológica para atender el servicio de policía. Y aquí surge una conexión muy importante que hemos venido desarrollando últimamente desde acá, desde nuestra iniciativa, y es la cultura ciudadana y la formación ciudadana, ¿cierto? Necesitamos, si queremos una mejor sociedad, necesitamos mejores ciudadanos, y si queremos también una mejor sociedad y queremos mejores instituciones, pues necesitamos sociedad y ciudadanía. Muy bien. Y digamos que ya mencionaste esto también un poco, pero ya solo para que concluyas ahí, la pregunta concreta es: ¿cómo sería un modelo teórico que articule victimología, psicología policial y ciencia de policía? ¿Cómo sería ese modelo? Porque tu investigación propone construir un modelo que no existe aún en la práctica institucional, uno que una saberes distintos para comprender y prevenir la victimización en los policías, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería ese modelo? ¿Qué elementos debería integrar? ¿Y cómo se podría aplicar en la realidad operativa? Entiendo que está en construcción, por eso no te voy a comprometer para que hagas spoiler ni tampoco reveles ahorita, pero por lo menos unos pincelazos para poder... Pues yo diría que primero que esta es un sueño colectivo, y que en él lo importante en esto es que nos unamos diferentes estilos, formas de pensamiento y ciencias, saberes. O sea que aquí está abierta la puerta. De hecho, hicimos un evento hace poco y hablábamos de las mesas de trabajo que queremos apostarle a esto. Entonces esto es un enfoque humanista, donde se reconozca al hombre, a la mujer policía como seres humanos que detrás del uniforme tienen una serie de elementos, de dimensiones como cualquiera otro, ¿sí? Solo que este contexto tan específico del servicio que prestan a la sociedad tiene unas complejidades. Entonces, primero, que sea un enfoque muy humanista. De acuerdo. Segundo, que sea un enfoque con una aplicación clara desde estos modelos teóricos que estoy proponiendo, la ciencia policial como base, unos elementos desde la victimología y la psicología policial. ¿Qué tienen en común? Que me he dado cuenta que han ido apostándole. Primero, que todos son protectivos. Ok. Y me gusta porque esa es la mirada esperanzadora para mí. Okay. Si logramos fortalecer los elementos protectivos, van a disminuir los elementos de daño para el ser humano. Total. Algo así como... Entonces, anclar y fortalecer los elementos protectivos que se traen a nivel individual, a nivel institucional, a nivel académico, a nivel social, ¿sí? Tercero, el ejercicio de la psicoeducación. Todo el tiempo necesitamos un ejercicio de constante psicoeducación para con los miembros de la institución, pero también para con el afuera. Agregar a esto... ¿Tú dirías que hay un analfabetismo emocional? O sea, creo que el ejercicio de estar en supervivencia no nos permite pensar o vernos de otra manera. O sea, la literatura y muchos de los neurocientíficos dicen que estamos 95% del tiempo en supervivencia. De acuerdo. O sea, en alerta, o sea, nunca nos apagamos. Y si no logras apagar ese interruptor de la alerta, todo es una amenaza. Y cuando y eso es vives lo que pasa en Colombia, amenaza, especialmente. Y el policía, entonces todo lo catalogas como una agresión. Entonces sí hay que generar mayor proceso de psicoeducación de qué es lo que pasa con nosotros y de cómo generar una respuesta, cómo gestionar mejor esa respuesta.
Hay una autora que me encanta mucho que se llama Alexa Moll y habla de las generalidades. Hay que romper con la generalidad. Hay que entrar a la intervención específica con herramientas y estrategias que tendrán que ser ajustadas para el modelo específico de la Policía Nacional, para nuestros hombres y mujeres policías. Qué interesante. Bien, entonces quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo este tipo de innovación puede mejorar el servicio que la policía brinda a la ciudadanía? Porque al final todo esfuerzo interno también tiene un impacto externo. Si cuidamos al funcionario, cuidamos el servicio. ¿Cómo se traduce esa transformación interna en una policía más confiable, más cercana, más eficaz frente a la ciudadanía? Que lo mencionamos hace un momento, pero sí, digamos ahí puntualmente, sí. Está implícito en que si atendemos la salud mental y las condiciones de tener claridad, volver a esa raíz de la ciencia de policía, con dos bracitos que le ayuden, como es la psicología policial y los elementos de victimología, primero vamos a cuidar a nuestro personal, o sea, a nuestros policías. Y lo dije hace un rato cuando la definición de salud mental, ¿cuál es? Un individuo que se hace consciente de lo que pasa en él y cómo lo gestiona. Pero segundo, la responsabilidad institucional de acompañarlo para que sea más productivo en lo que quiere que sea productivo, como es el caso de brindar seguridad. Y tercero, pues una comunidad que aprecie su institución, que no la sienta como una enemiga, sino que está para gestionar lo que pasa en la convivencia y que se sienta parte del proceso, o sea, que haya una real simbiosis entre la institución Policía Nacional, que está para el cuidado de la ciudadanía, y una ciudadanía que es corresponsable de lo que pasa con sus servidores públicos. Corresponsabilidad es la palabra clave acá. Yo creo que esa es la vía y también creo que es el fundamento de esa formación ciudadana que también hemos promovido en muchos escenarios. Pero tú mencionaste algo supremamente importante que creo que es donde radica el espíritu de tu investigación y es lo que también me mueve a abrir este tipo de espacios, y es la ciencia de policía. En Colombia tenemos que trabajar muchísimo más la ciencia de policía y es una invitación para que especialmente, no solo, pero especialmente los funcionarios de policía nos interesemos porque al fin y al cabo pues, somos profesionales de policía, ¿cierto? Entonces no se concibe un profesional de policía que no entienda de su ciencia, ¿sí o no? Total. Yo diría que para cerrar este bloque podríamos decir que la verdadera innovación en seguridad no siempre comienza con más herramientas, sino con más humanidad, ¿cierto? Porque una institución que se cuida, también cuida mejor. Así es. Y bueno, ya a manera de conclusión, ¿quieres enviar un mensaje final sobre la importante labor que desarrollas? Este es como ya el saludo que le puedes dar a todos los que te han escuchado, que estoy seguro que si les apasiona este tema, llegaron hasta este punto de este podcast, de este video, porque hay mucha tela para cortar. Ustedes se dieron cuenta de que aquí salen líneas de trabajo impresionantes. Pero pues aprovecha el espacio para dejar el hito, y aquí lo dejamos, que quede en la historia que estamos hablando de salud mental, no solo en la policía, en este caso es en la policía, pero nos interesa y veo que el enfoque también es hacia la fuerza militar, que es supremamente importante y sobre todo en un país que lo requiere urgentemente. Entonces, ¿cuál es tu comentario? Pues en principio agradecer a quienes durante estos ya 4 años, porque tengo que decirlo que no ha sido fácil abrir el campo de la psicología policial y de la psicología militar. De hecho, bueno, aquí es eso, el agradecimiento para que se permita hablar de este espacio de psicología policial y de psicología militar, para invitarlos a que se sumen a los diferentes mesas técnicas que hacemos, los diferentes conversatorios, tanto desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, desde la Subdirección Nacional del Campo de Psicología Militar y Policial, como desde la Asociación Internacional de Criminología y Ciencias Forenses, ASCRIF, y con otras organizaciones que también se suman.
Estamos abiertos a seguir acompañando los procesos con las instituciones, con las universidades. En esto se necesitan manos para trabajar y necesitamos crear una propuesta que humanice y una propuesta que le devuelva el sentido de aprecio a nuestros policías y a nuestros militares. Creo que eso es lo que también nos va a permitir sostenernos como sociedad. Pues bueno, yo creo que agradecerte a ti por el espacio, a quienes nos hayan escuchado y que pues ojalá nos encontremos en otros espacios para seguir debatiendo sobre estos temas y siendo propositivos en función del bienestar y de la salud que nos merecemos todos. De acuerdo, Liliana. Quiero aprovechar también la oportunidad para agradecerte porque sé que estás de paso. Como lo mencionamos hace un momento, Liliana está estudiando en España. ¿Cómo se llama la universidad donde estudias? Universidad Católica de Murcia. Y tenemos la fortuna de contar con la presencia de Liliana en Colombia porque ya la otra semana te vas. El sábado viajo, el 12. No, ni siquiera la otra semana, esta semana. Pues nada, Liliana, muchas gracias por esta conversación tan valiosa, tan clara y tan comprometida con el cambio que muchas veces no se ve, pero que es urgente. Hoy nos has ayudado a mirar un ángulo de la seguridad que suele quedar en la sombra, el del servidor que también necesita cuidado, escucha y condiciones dignas para ejercer su labor. Nos queda claro que hablar de victimización en la policía no es debilitar a la institución, es fortalecerla desde su base humana. Y que reconocer el dolor no nos hace menos eficaces, nos hace más conscientes, más estratégicos y más capaces de servir con propósito. A quienes nos escuchan, gracias por estar aquí, por darse el tiempo de pensar distinto y por apoyarnos a poner en el centro los temas que sí importan. Recuerden que pueden compartir este episodio, dejar sus comentarios o escribirnos para continuar esta conversación desde otros espacios. Esto fue Hablemos en Serio, un podcast para sumar, construir y entender que la seguridad también se piensa, también se cuida y también se transforma desde adentro. Nos escuchamos en el próximo episodio.